Palabra de Dios. ¿Sí? Y vamos a abrirla en el Evangelio de Lucas capítulo 24. Evangelio de Lucas capítulo 24. ¿Ya lo tenemos? Y vamos a leer el versículo 44, 45 y 46. Lucas capítulo 24. Y vamos a leer el versículo 44, 45 y 46. Lucas 24. Vamos a dar un poquito. Ahora el versículo 44, 45 y 46. Amén. Lucas 24, versículo 44, 45 y 46. ¿Ya lo tenemos? Ahora sí. Muy bien. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vamos a leerlos juntos, respetando comas y puntos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Vamos a cerrar nuestros ojos. Oremos. Bendito Padre, gracias te damos porque nos permites reunirnos en tu nombre y una vez más nos permites conocer tu palabra y tus enseñanzas. Gracias, Señor, por permitirnos estar juntos como hermanos. Te ruego que tu Espíritu Santo penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, que nos toque, nos transforme, nos cambie. Quita esa dureza, esa aspereza, Señor, de nuestro corazón para que puedan entrar tus palabras y transforme nuestras vidas. Deseo de todo corazón que esta palabra sea de gran bendición para cada uno de mis hermanos que estamos aquí presentes. Y te ruego, Señor, porque esta palabra no solamente transforme y cambie nuestras vidas, sino fortalezca nuestra fe y enderece nuestros caminos para siempre estar de alguna manera alineados delante de tu bendita voluntad. Gracias, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y esta palabra sea para tu gloria y para tu honra, Padre mío. Gracias, Señor. Pueden tomar sus lugares. Gracias. Y bueno, como ya les había comentado, esta era una palabra que yo quería compartir, pero ha venido a tener una secuencia. Compartimos las profecías que hablaban del Antiguo Testamento, que hablaban acerca de la venida o de la llegada del Salvador, de Jesucristo, ¿verdad? Sí, vimos, bueno, desde de quién iban a ser, dónde iban a ser, cómo se iba a llamar, los atributos que iba a tener, ¿verdad? Sí. De qué manera iba a morir, de qué manera iba a padecer. Pero ahora, Cristo Jesús, vamos a estudiar acerca de las profecías que Cristo Jesús hizo, de las que se han cumplido y de las que están por cumplir. Gloria a Dios. Bueno, el objetivo de esta prédica, principalmente, el propósito de esta prédica es el que su fe crezca y se fortalezca, se afirme su confianza en la palabra de Dios, ¿verdad? Que no dudemos ni por un momento de la credibilidad de este libro, que ustedes lo pueden tener a su alcance el día de hoy, pero no saben cuánta sangre se derramó porque este libro estuviera el día de hoy en sus manos.
y sobre todo que perseveremos en la promesa de la esperanza que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, fíjense lo que dice la palabra. Y les dijo: estas son las palabras que yo os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Recuerdan? Que cuando nosotros vimos el Antiguo Testamento, utilizamos desde la ley de Moisés, que se escribió, fíjense, nosotros estamos en el año 2020, ¿sí? Jesucristo aproximadamente, ¿verdad?, empezó a contarse en el año 0 en adelante, después de que nace Jesucristo. Pero Moisés les fue dada la ley más de 2000 años atrás de que naciera Jesucristo. Y aún así, para que entendamos un poquito la veracidad de la escritura, el pueblo judío es el pueblo que hasta el día de hoy ha permanecido. Han habido naciones poderosas, reinos, imperios que el día de hoy ya perecieron, ya no existen vestigios. Sin embargo, el pueblo judío, así como se le fue dado la ley hace más de hasta ahorita de estas fechas, hace más de 4000 años, ellos siguen conservando hasta el día de hoy lo que Dios les ordenó y lo siguen poniendo en práctica. Muy bien. Bueno, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, los profetas, los salmos y en la ley de Moisés hablaron de Jesús. Y es lo que él está diciendo aquí. Déjenme contarles qué está pasando en este momento. Jesucristo aquí ya fue crucificado. Jesucristo aquí ya estuvo 3 días en el centro de la tierra. Jesucristo ya resucitó. Y aquí se les ha aparecido a sus apóstoles. Y les dijo, esto tenía que acontecer, porque así estaba escrito en los salmos, en la ley de Moisés y en los profetas. Entonces ellos entendieron lo que él les había dicho antes de padecer y de ser muerto. En el momento en que él se los decía cuando él vivía, no lo entendían, pero aquí ya abrieron su entendimiento y comprendieron las escrituras. Fíjense lo que dice el versículo 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y que resucitarse de los muertos al tercer día. ¿Se dan cuenta cómo no era ninguna casualidad lo que sufrió, lo que padeció? No, ya todo estaba preparado. Y era algo que Dios había preparado y así tenía que acontecer para que nosotros pudiéramos ser libres. ¿Libres de qué? Libres de la esclavitud del pecado y también libres de la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. ¿Puede usted glorificar el nombre del Señor? Bueno, pues ahora sí vamos a entrar de lleno en la palabra. Les traigo 10 profecías de Jesús. Las 10 se cumplieron y estamos por cumplir la esperanza que nosotros anhelamos. Fíjense, vamos a empezar. Primero, Jesús profetizó que iba a ser entregado, azotado, crucificado y que resucitaría en el tercer día. ¿Usted no cree? Sí. Se cumplió. Antes de que él pasara esto, él avisó a sus apóstoles, él avisó a sus discípulos, a sus seguidores, que él tenía que acontecer esto. Pero en ese momento, sus apóstoles así como que se quedaban así como que, ¿de qué estará hablando el maestro? ¿Quién sabe? Bueno, pero no, él les estaba avisando, les estaba advirtiendo. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido, afrentado,
escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Antes que él padeciera esto, ya lo habían profetizado, antes de que tuviera cualquier padecimiento, de que fuera encarcelado o apresado. Él ya lo había dicho. Fíjense, tenía que ser entregado a los gentiles para que ellos lo encarnecieran, lo azotaran, lo humillaran, lo escupieran y lo crucificaran. ¿Y de quién estaba hablando? Sí. Acuérdense que en aquellos tiempos solamente había dos pueblos para Dios. O sea, uno, los judíos, y el otro, los gentiles. Los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos. Así tenía dividido. Bueno, entonces, los gentiles, ¿quiénes eran? ¿Quiénes azotaron a nuestros hijos? ¿Quiénes crucificaron a Cristo Jesús? Los romanos. Los romanos no eran judíos. No creían en el Dios que creían los hebreos. Ellos eran el pueblo de los gentiles. Por eso él dijo, seré entregado a los gentiles. Ellos me azotarán, me torturarán, me escarnecerán, me humillarán, me escupirán y al final de cuentas me crucificarán. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? Los romanos, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes entregaron a Jesús? A los romanos, su mismo pueblo, los hebreos, los judíos. Muy bien, ¿se cumplió la profecía? Sí. Se cumplió. Muy bien. Número 2. Jesús profetizó la negación de Pedro. Fíjense. La palabra de Dios dice así. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Aquí qué estaba pasando? Aquí Pedro, Jesús les estaba avisando que iba a ser entregado. Y Pedro le dijo, Maestro, a donde tú vayas, yo iré. Y lo que tú pases, yo también lo pasaré. Yo voy a estar contigo siempre. Y Jesús se voltea y le dice, ay, Pedrito, si supieras que antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y Pedro dijo, ni aunque me maten, yo te negaré. Y todos los discípulos apóstoles dijeron lo mismo, se unieron a una sola voz, dijeron, no, sí, jamás te negaremos, hasta el final contigo. ¿Y qué fue lo que pasó? Pedro terminó negándolo y todos los apóstoles se dispersaron, ¿verdad? ¿Se cumplió la profecía? Sí. ¿Se cumplió? Muy bien. Profecía número 3. Jesús profetizó quién de sus apóstoles le iba a entregar. Él sabía que iba a haber, que había un traicionero en medio de esos apóstoles y que uno le iba a entregar. Vamos a lo que dice la palabra de Dios. Y mientras comían, Jesús dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Fíjense que estaban en la última cena, estaban celebrando la Pascua. Jesús estaba celebrando la Pascua. Estaba con todos sus apóstoles y él se pone de pie y dice, en verdad os digo que uno de los que están aquí me va a entregar. Y todos empiezan a murmurar y a voltearse a ver y dicen, cada uno empieza a decir, ¿acaso seré yo, maestro? Y se pone otro de pie y dice, ¿acaso seré yo, maestro? Y así cada uno hasta que llega el lugar de Judas y le dice, ¿acaso seré yo, maestro? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Le confirma que él le iba a entregar, ¿verdad? ¿Y lo entregó? Sí. Lo entregó. Vendió al maestro por 30 piezas de plata. Muy bien, se cumplió la profecía. 4ª profecía. Jesús reveló que él era el Mesías esperado, del cual se había profetizado en el Antiguo Testamento. Fíjense cómo estuvo esta revelación. La palabra de Dios dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas estas cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo.
Fíjense que Jesucristo solamente en 2 partes de la Biblia Él revela que Él es el Salvador, que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios. En este pasaje. Fíjense, les voy a comentar qué estaba pasando aquí. Jesucristo estaba cansado y se sentó en un pozo en Samaria. Y vino una mujer y le dijo, traía un cántaro y le dijo, dame de beber. Y le dice ella, ¿cómo es posible que tú me pidas a mí de beber cuando yo soy una mujer samaritana? Fíjense que hay veces que no comprendemos qué pasaba aquí. ¿Por qué le dijo eso? ¿Cómo es que tú me pides a mí de beber si yo soy samaritana? Déjenme decirle una cosa, los samaritanos y los judíos no se llevaban. Les voy a decir, me voy a ir un poquito más atrás. Les voy a decir qué pasó. Cuando fue la deportación y el rey Nabucodonosor deportó a los judíos a Babilonia, en la ciudad de Samaria puso gente gentil viviendo en esa parte de Israel, en Samaria, en esa región. Entonces los samaritanos no eran realmente judíos, ni eran hebreos. Por eso los hebreos o los judíos no los hacían a un lado porque tenían otras costumbres y otras creencias. Y pocos eran los que verdaderamente habían escuchado, creído o adoptado las creencias que tenían el pueblo judío. Por eso entre samaritanos y judíos no se llevaban. Por eso Jesús, la samaritana le dice, ¿cómo es posible que tú me pidas a mí de beber, siendo yo samaritana? Pero aquí Jesucristo le da una gran revelación a esta mujer y le dice, ella había escuchado que el pueblo hebreo esperaba un Salvador, un Mesías. Y ella le dice, sí, hemos escuchado que va a venir un Salvador, ¿verdad? Un Mesías. Y fíjense lo que le dice Jesús, y Él nos declarará todas estas cosas. Y Jesucristo le dice, yo soy el que habla contigo. O sea, fíjense, ¿a quién le reveló que Él era el Salvador? El Cristo esperado por el pueblo hebreo. Bueno, vamos más adelante. Esta fue una de las revelaciones. En la otra que les estoy comentando, en la segunda, se lo dijo a sus discípulos. Fíjense lo que dijo. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que Él era Jesús, el Cristo. Y les voy a decir qué fue lo que pasó. Estaba con sus apóstoles y Él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y empezaron todos a decir y a hablar, y unos dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que eres Elías. Y Él les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro se pone en pie y le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el cual esperamos. Y Jesucristo le dice, se sorprende, dice, en verdad, lo que tú has dicho no te lo reveló carne, sino te lo reveló el Espíritu de mi Padre que mora en ustedes. Y Él les dijo, bueno, no le digan a nadie. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo, el Salvador. Muy bien. Bueno, quinta, Jesús profetizó que Él no pertenecía a este mundo. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y les dijo, vosotros sois de abajo, o sea, de la tierra. Nosotros somos terrenales. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Fíjense lo que les está aquí diciendo Jesucristo. Yo no soy de este mundo. Ustedes son de este mundo, pero yo no lo soy. Y sabemos que Jesucristo tiene su reino, ¿en dónde? En los cielos. Él ahí tiene su reino. Y no sé si ustedes recuerden cuando Jesucristo fue entregado y se entrevista con Poncio Pilato. Y Poncio le dice,
si yo tengo la autoridad y tengo el poder para dejarte en libertad. Y Jesús le dice, tú no tienes autoridad sobre mí, porque la autoridad que se te ha dado viene de lo alto. Nadie tenía autoridad sobre Jesús, porque Él es el Hijo de Dios. Él es nuestro Creador. Por eso Él no pertenecía aquí. Él nada más vino a cumplir ¿qué? Una misión en este mundo. Pero su mundo y su reino está ahí arriba. Y les vengo a dar una buena noticia. No se acomoden tanto en este mundo, porque los que hemos creído en la promesa de la esperanza, nosotros también vamos a partir y nosotros también vamos a ser coherederos en ese lugar donde mora Dios, donde moran los ángeles, donde moran los querubines, los serafines y los santos que han muerto por Jesús. Gloria a Dios. Esa es nuestra patria. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque yo voy al Padre y en la casa de mi Padre hay muchas moradas y yo voy a preparar una de esas moradas para ustedes. Gloria a Dios, se cumplió. Jesucristo no era de este mundo. Muy bien. 6. Jesús profetizó que sus seguidores harían grandes señales. Y la palabra de Dios nos dice en Marcos 16, y estas señales seguirán a los que creen. Y créanlo, porque ustedes lo pueden hacer. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera a demonios. Fíjense, echarán fuera a demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes. Y si bebieran cosa mortífera, ningún daño les hará. Impondrán su mano sobre los enfermos y estos sanarán. Estas son señales que nosotros podemos hacer porque el Espíritu de Dios está en nosotros y Dios utiliza a quien Él quiere para hacer estos milagros y estas sanidades. Y les voy a recordar, piensen que cuando fueron investidos del Espíritu Santo, varios de los apóstoles hacían grandes milagros y grandes maravillas. Y la palabra de Dios dice que a un Pedro caminando, y cuando la sombra daba sobre los enfermos, porque Pedro sanaba, tenían a los enfermos alrededor de por donde Pedro iba pasando. Y dice la palabra de Dios que aún nada más con la sombra que les daba, ellos eran sanados. De Pablo le despojaban de sus atuendos y la gente tenía fe en que ese pedazo de trapo, pedazo de ropa, podía sanarlos. ¿Y saben qué? Eran sanados. Hicieron grandes milagros. Resucitaron muertos también. Entonces se cumple la palabra de Dios. Nuevamente, estas señales harán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán sus manos y ellos sanarán. ¿Se cumplió la promesa? ¿Se cumplió la profecía? Claro que sí, se cumplió la profecía. Jesús profetizó, número 7, que sus seguidores padecerían y lo rechazarían, al igual que rechazaron a Cristo. Mateo 23. Fíjense, aquí Jesús les estaba recriminando a los fariseos y les decía, serpientes, generación de víboras, así les decían los fariseos, a esos máximas autoridades del judaísmo, les decía, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? He aquí, Dios envió profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, a otros crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Y saben lo que pasó? Cuando Cristo Jesús muere y cuando le da la gran encomienda que es ir por todo el mundo y predicar este evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ellos se dispersaron y fueron por todas las regiones, dijeron que van por Judea, por Samaria y hasta lo más lejano de la tierra, a predicar el evangelio que Cristo Jesús les había enseñado.
¿Y saben lo que pasó? Pues que muchos fueron perseguidos, hubo persecución de la iglesia. A muchos los azotaron, a otros los encarcelaron y otros tuvieron que pagar con su propia vida. Así fue. ¿Se cumplió la profecía? Se cumplió la profecía. Muy bien. Número 8. Jesús profetizó enviar un consolador. El Espíritu